Granada, ciudad y provincia, sigue siendo uno de los territorios con más actualidad ferroviaria y en esta ocasión tanto buena como no tan buena, y que afectan a sus muchos frentes, desde los avances en la variante de Loja o el trazado hasta Almería, como la integración ferroviaria de la ciudad, y te las cuento en este vídeo. Vamos a comenzar por la ciudad, donde estos días se ha avanzado con la licitación de los contratos para redactar los proyectos de integración del ferrocarril en Granada y la ampliación de su estación, un paso clave en la transformación ferroviaria de la ciudad, que contará con una inversión de 5,2 millones de euros y cuyo proyecto te conté al detalle en otro vídeo del canal, pensado para mejorar todo el entorno de la estación, incluyendo un mirador hacia toda la ciudad y la integración de las vías tras los acuerdos previos entre instituciones. Hablamos de un proyecto que se califica como vital para la transformación de la ciudad de la Alhambra y que avanza a una gran velocidad. Una propuesta que incluye las ideas remitidas desde el Ejecutivo local, como una conexión subterránea del nuevo intercambiador de autobuses que irá en el lateral de los paseillos universitarios con el barrio de la Rosaleda y Severo Ochoa, o la inclusión de apeaderos para una futura red de cercanías hasta el aeropuerto. Si bien los plazos para verse algún día acabado son cuando menos prudentes y tendrá una ejecución de más de 3 años y medio solo para la elaboración del proyecto, a lo que habrá que añadir los pasos posteriores, en ningún caso cortos, por lo que aún queda bastante tiempo para verlos culminados. Aún así, la ciudad va dejando atrás proyectos hasta hace nada completamente encallados y sin un futuro claro. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, donde la cosa se enquista es en otros proyectos de la provincia, como el Corredor Mediterráneo en la línea con Moreda y Almería, cuyos plazos siguen siendo largos e inciertos, ya que solo en la fase de proyectos se alargarán otros 3 años, así como la reina de las obras ferroviarias de esta zona, la variante de Loja, que a pesar de ir dejando atrás problemas y contratiempos, sigue sin tener un calendario claro y ya muy pocos son los que se atreven a decir que estará lista en 2026 o 27 y los trenes circularán por ella en esos años. Además, la futura estación de Loja, a las afueras de esta localidad, parece que tendrá listo su proyecto dentro de este año, aunque está por ver cuánto durarán las siguientes fases, incluyendo obras, y para cuándo podría estar acabada. Recordemos que esta compleja y cara obra para llevar por fin la alta velocidad en toda su amplitud, velocidades y capacidades, incluyendo la entrada de Wigo Irio en esta ruta, ha tenido una serie de retrasos y complicaciones que hablaba de la imperiosa necesidad de tener las obras acabadas antes de terminar el 2026 al contar con fondos europeos. Sin embargo, cada vez parece más claro que esto no ocurrirá y que esa fecha límite no sería tan al pie de la letra, lo que permitiría a Adif seguir recibiendo esos fondos al estarse ejecutando todos los tramos para esa fecha, algo que, teniendo en cuenta la magnitud de lo que queda por hacerse, así como la posterior fase de pruebas y demás, aleja la entrada en servicio de los futuros trenes de alta velocidad en toda su plenitud hasta la ciudad nazarí. En cuanto a la otra vertiente de la provincia, la este, la mejora del trazado hasta Almería y la construcción de la variante de Moreda siguen dilatando sus plazos, y ya todo hace pensar que entre unas fases y otras, como pronto, no se comenzarían las obras hasta 2028 o 2029. Un trazado que, recordemos, entraría en el corredor mediterráneo y que lograría colocar a la ciudad de Granada a tiempos competitivos con todo el arco mediterráneo, pero que se siguen dilatando, siendo uno de los patitos feos de toda esta gran obra. Una ciudad y provincia que hasta en sus momentos de mayor sensación de avances tiene ese cierto deje a que todo se dilata y retrasa más de lo debido, pero que por lo menos parece ir dejando atrás eternas fases sin apenas avances o mejoras y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.